La Falla Avinguda ha hecho doblete al lograr indultar los ninots mayor e infantil, obra del artista Mario Gual. Pues la veritat és que inexplicable, un sentiment molt gran, supercontents, perquè la veritat és que hem apostat i sobretot des d'ací dir-li a l'artista, o sea, Mario Gual ha apostat per esta falla, ha apostat per nosaltres, vamos, y se merecía este reconocimiento. Entonces, la verdad es que muy contents, súper contentos. Hay ninots para todos los gustos, pero la fallera mayor infantil de Torrent lo tiene claro. A mí me ha gustado de mayores mucho los de la sección especial. Claro, como no, los de la sección especial están muy bien. Los infantiles también, pero me ha gustado a mí uno mucho que lleva el tigre, que es nuestra mascota, me destacó mucho. L'Espai Metropolità d'Art de Torrent acoge también una exposición sobre prensa histórica fallera que conmemora el centenario de la revista Pensat i Fet y recorre la historia de las fallas torrentinas con publicaciones como El Torrentino, Torre, BIM y El Granerer. I jo convido a tots els torrentins a veure tant els ninots de les diferents falles com a fer aquest recorregut per la història des d'aquest primer indici que n'hi ha de la primera falla de fa 100 anys, de 1900. La muestra seguirá abierta al público por las tardes hasta el próximo 14 de marzo.